En esta ocasión veremos el teorema geométrico de Euler. Este teorema fue publicado por Euler en 1767, aunque el mismo resultado ya había sido dado a conocer antes, en 1746, por William Chaplin. El teorema nos dice que la distancia entre el circuncentro y el incentro de un triángulo está dada por la relación d al cuadrado igual a r por r menos 2r, donde r, la r mayúscula, y r minúscula son el circunradio e inradio respectivamente. Entonces, para demostrar este teorema estaremos cambiando constantemente de GeoGebra a nuestro PDF en virtud de tener clara la construcción geométrica y los pasos que se siguen. Entonces, para la demostración, sea ABC un triángulo cualquiera, sea I el incentro y O el circuncentro. Entonces, como AB es tangente al incírculo, tomamos su punto de tangencia D. Luego trazamos el radio R igual a DI. Después trazamos el segmento AI y lo prolongamos hasta cortar en F al lado opuesto por A y hasta cortar al circuncírculo en L. Luego generamos el segmento LO y lo prolongamos hasta cortar al circuncírculo en M. Entonces R igual a ML sobre 2 es el circunradio. Luego trazamos los segmentos BM y BL para formar el triángulo MBL. Como todos los ángulos inscritos que abren el mismo arco tienen la misma medida, tenemos pues que el ángulo BML es igual al ángulo BAL. Además, el ángulo MBL es recto pues la longitud de su arco es el diámetro del circuncírculo. Luego el ángulo ADI también es recto pues AD es tangente por D al incírculo y DI es su radio por D. Entonces el ángulo MBL es igual al ángulo ADI. Y podemos concluir por el criterio de semejanza ángulo-ángulo-ángulo que los triángulos MBL y ADI son semejantes y se tienen las proporciones MB sobre AD igual a ML sobre AI igual a BL sobre DI. De donde en particular se obtiene que DI por ML es igual a BL por AI. Es decir, que el producto del inradio por 2 veces el circunradio es igual a BL por AI. Después trazamos el segmento BI y consideramos los triángulos BLF y FCA. Ciertamente son semejantes por criterio ángulo-ángulo-ángulo, pues el ángulo BFL es igual al ángulo AFC al ser opuestos por F, y el ángulo CBL es igual al ángulo LAC, pues abren el mismo arco, pero como AL es la prolongación de la bisectriz por A, entonces tenemos que el ángulo LAC es igual al ángulo BAC sobre 2. Luego, como el ángulo IBL es igual al ángulo CBL más el ángulo ABC sobre 2, porque el segmento BI es la bisectriz por B, se sigue que el ángulo IBL es igual al ángulo BAC sobre 2 más el ángulo ABC sobre 2. Ahora bien, como el ángulo BIL es el ángulo externo al vértice I del triángulo ABI, entonces es la suma de los ángulos internos no adyacentes. Es decir, el ángulo BIL es igual al ángulo ABI más el ángulo BAI. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que el ángulo IBL es igual a esta suma de ángulos. Y tenemos que el ángulo BIL es igual a esta otra suma de ángulos. Pero tenemos que el ángulo ABI es igual al ángulo ABC sobre 2, que es este de aquí. Y tenemos que el ángulo BAI es igual al ángulo BAC sobre 2, que es también el de aquí. Entonces, en realidad, tenemos que el ángulo IBL es igual al ángulo BIL, lo que nos dice que el triángulo IBL es isósceles, por lo que se tiene la igualdad de dos segmentos, a saber, BL y LI. Y sustituyendo en la ecuación 1, que es justamente la de aquí, tenemos que el producto del inradio por 2 veces el circunradio es igual a LI por AI. Ahora, trazando la recta que pasa por O e I y que corta al circuncírculo en P y Q, nos conseguimos con los triángulos PLI e IQA, los cuales son semejantes por criterio ángulo-ángulo-ángulo. Entonces tienen las proporciones AQ sobre PL igual a AI sobre PI igual a QI sobre LI.
de donde se sigue que LI por AI es igual a QI por PI. No obstante, notemos que como PQ es el diámetro del circuncírculo y QI más PI es igual al diámetro PQ, podemos expresar a PI como PO más OI y a QI como QO menos OI, que es lo mismo que R menos D. Análogamente, PO más OI es lo mismo que R más D. Entonces en la ecuación 2 tenemos que el producto del inradio por 2 veces el circunradio es igual a la diferencia de cuadrados. Luego, sumando la distancia al cuadrado en ambos lados, obtenemos que la distancia al cuadrado es igual al cuadrado del circunradio menos el producto del inradio por 2 veces el circunradio, y esto es lo mismo que el circunradio por la diferencia del circunradio con 2 veces el inradio. Ahora, un corolario que se sigue inmediatamente del teorema geométrico de Euler es lo que se conoce como la desigualdad de Euler, la cual nos dice que para cualquier triángulo se cumple que el circunradio es mayor o igual a 2 veces el inradio. Para la demostración notemos que el circunradio y el inradio son siempre positivos, pues de lo contrario tendríamos un triángulo degenerado. Y por el teorema anterior tenemos que la distancia al cuadrado es igual a este producto. Ahora, la distancia al cuadrado es un número no negativo. Entonces tenemos que este producto es mayor o igual a 0, multiplicamos en ambos lados por el recíproco del circunradio y obtenemos que la diferencia entre el circunradio y 2 veces el inradio es mayor o igual a 0, de donde se sigue la desigualdad.